Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las revoluciones de América Latina. En el video anterior hablamos sobre, digamos, algunas características de las dictaduras de América Latina. Entre ellas, pues, vamos a mirar un poco cómo después de esa época de las dictaduras de América Latina se dio un cambio social y político que fueron las revoluciones. Entonces vamos a hablar un poco sobre los conceptos de qué es una revolución. Dice que una revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso y repentino. Y generalmente, digamos, tiene que ver con un cambio también bastante intenso, también un cambio intenso y también un cambio político y social. Se da por un medio, puede ser medios de conflictos violentos, ¿sí? Generalmente la mayoría de revoluciones se ha dado por conflictos violentos. También habla de que otro concepto de la revolución es usado como un sinónimo de inquietud, revuelo o alboroto, y por otro lado es usado como un cambio, una renovación o vanguardia, y por ello su significado depende del lado en que está la historia de la revolución. Generalmente, hoy vamos a hablar de las revoluciones que se dieron en América Latina tras las dictaduras de América Latina, que las vimos en el anterior video. Quise mostrarles esta fotografía que plantea un ejemplo de lo que hizo Fidel Castro en Cuba, que fue una revolución, porque en ese entonces estaba Fulgencio Bautista como, digamos, un dictador de Cuba, y en ese entonces para el pueblo cubano Fidel Castro fue una esperanza de cambio y una esperanza de revolución. También quise traerle algunas banderas de América del Sur, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, y me pareció importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de las principales revoluciones de América Latina. Quise hablar de las principales. La primera revolución que plantea la historia, que es como importante que la tengamos en cuenta, es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, esta revolución que duró 10 años, fue un producto del descontento social de la sociedad mexicana desde finales del siglo XIX, con el gobierno de Porfirio Díaz. No fue un proceso lineal y dentro de ella se dieron avances y retrocesos políticos e intervinieron actores diversos. Se destacan entre los principales líderes Emiliano Zapata, de ahí vienen los zapatistas, y Pancho Villa. ¿Qué significa? Que las revoluciones se dan a partir de que la comunidad no está de acuerdo con el gobierno presente y lo que hacen es hacer una revolución frente a lo que está viviendo en ese momento. Entonces los líderes de México eran Emiliano Zapata y Pancho Villa. No obstante, el campesinado de los sectores rurales también tuvieron un rol protagónico. Gracias a este movimiento se redujo el poder de las terratenientes y se distribuyó la tierra. Entonces, digamos que algunos presidentes de la época dictatorial no tenían en cuenta al pueblo. Entonces, lo que hacían era robarle al pueblo, coger sus territorios. Entonces, ya la gente se cansó, llegaron los líderes y a partir de ahí llegó la revolución. Pero esas revoluciones no fueron pacíficas. Hubieron muertos, hubieron pérdidas de vida, hubieron pérdidas materiales, pero después de 10 años en México se logró. La Revolución Boliviana. Entonces la Revolución Boliviana fue la primera y hasta hoy la única insurrección. Víctor Paz dirigió la revolución más importante de Bolivia. Entonces a partir de ahí surge esa revolución. Muchos plantean que a partir de esa revolución de Bolivia es que empieza también a cambiar el país, ¿sí? Y dice que Víctor Paz pues dirigió esa revolución triunfante en América Latina. El 9 de abril de 1952 los obreros se enfrentaron en la capital del ejército y le ganaron la contienda. No obstante, esta no fue una revolución exclusiva de la clase obrera, también participó la clase media, representada por el movimiento nacionalista revolucionario, liderado por Víctor Paz. Después del triunfo, el gobierno quedó en las manos de el movimiento nacionalista revolucionario y la Central Obrera Boliviana, posicionando la entrada de los campesinos a la vida política. Entonces a partir de ahí empieza una reestructuración de lo político y empiezan los campesinos,
empiezan los indígenas a liderar también el proceso. Vamos con la Revolución Cubana, que surge en 1959. Entonces, según Fidel Castro, él plantea o le colocó al nombre Ejército Rebelde, que era una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel Castro y Raúl Castro. El argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos derrotaron las fuerzas estatales comandadas por Fulgencio Batista, que en ese entonces era el que tenía, digamos, a Cuba, una Cuba más dictatorial, y esta revolución inició un proceso de cambio social donde se establecieron medidas como la reforma agraria, la nacionalización de las empresas, le dieron un lugar a esas empresas importantes en el país, y también ya Estados Unidos le tocó salir de esa isla porque le dieron prioridad a esas empresas nacionales. También en Cuba pues hubieron muchos cambios importantes, la educación gratuita, recursos económicos para las personas más vulnerables, y empieza todo un cambio estructural. Dicen que la revolución nicaragüense triunfó un movimiento guerrillero llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional y derrocó al dictador Anastasio Somoza. El gobierno surgió a partir de esta revolución y logró impulsar importantes medidas políticas como las campañas de alfabetización, que significa que los niños o los jóvenes y adultos sobre todo podían estudiar y terminar sus bachilleratos. También expropiaciones, se les daba las tierras a las personas que pertenecían, no solamente a los que tenían el poder. Y digamos que estas son como las principales revoluciones más relevantes de América Latina y que surgieron y dieron un giro total a sus países. Entonces espero que hayan comprendido, nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.